Hola chicos, vamos entonces a empezar la clase del día de hoy. Bien, la vez pasada nos quedamos justamente en la curva de Laffer. Entonces vamos a empezar ahora el tema 3.5 de sistema tributario, que se refiere a los objetivos y características de un eficiente sistema impositivo. Vamos a ver tres temas: los objetivos fiscales, la tipología, impacto e incidencia impositiva. De esta de impacto e incidencia impositiva solamente vamos a ver una parte, para que en la siguiente clase explicamos otras de las incidencias para que les quede más claro y no nos saturemos de información, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Como tal, todo sistema tributario va a tener ciertos objetivos, que entre ellos vamos a encontrar en materia de política fiscal, pues obviamente que son como tal el instrumento de desarrollo que va a permitir crear un ahorro público suficiente para poder llevar a cabo el nivel de inversión pública que se necesita y obviamente para poder incentivar que se vaya generando el ahorro suficiente para invertir o para gastar, para el gasto público. Otro de los objetivos son absorber de la economía privada, obviamente de la forma más equitativa, una cantidad de ingresos suficientes que permita hacer frente a las necesidades del gasto público. También la estabilización de la economía, es decir, una de las tareas de la política fiscal va a ser establecer un control de precios, un control financiero para que puedan crearse condiciones necesarias para el desarrollo económico y el crecimiento económico. Por supuesto, también, pues uno de los objetivos fiscales más importantes, pues es lograr una redistribución del ingreso. Podemos encontrar, ¿no?, esta clasificación, esta tipología de los objetivos fiscales, que nos dicen, bueno, por un lado, ya específicamente como objetivos fiscales tributarios, vamos a encontrar que tenemos incremento de la recaudación y ampliación de la base contributiva. El incremento de la recaudación, pues obviamente el Estado, ¿no?, si tiene necesidades de gasto crecientes, pues también busca que haya un crecimiento de esa recaudación. Dependiendo de cómo está estructurada, ¿no?, esa base impositiva y la estructura impositiva por personas o empresas, pues otro de los objetivos también será lograr una base contributiva lo suficientemente amplia para que no recaiga solamente sobre una parte de la población, pues estos objetivos fiscales, ¿no? Entonces, por lo regular en economías como la nuestra, pues uno de los objetivos fiscales también siempre va a ser la ampliación de la base contributiva. Por el lado del incremento de la recaudación, pues vamos a tener que se puede dar de dos formas. Uno, incrementar la carga fiscal, ¿no?, crear nuevos impuestos, incrementar las tasas impositivas, y también puede ser a través de la redistribución de la carga fiscal, pues está revisando constantemente sobre quién recae esa carga fiscal para tratar que sea lo más equitativa posible y, si es necesario, hacer una redistribución ante esas necesidades del gasto creciente. Por el lado de la ampliación de la base contributiva, pues se va a buscar cuatro características, ¿no? Por un lado, gravar nuevas fuentes. Si hay actividades económicas, bienes, riqueza que no genera como tal una contribución, pues entonces a lo mejor el revisar cuáles pueden ser esas nuevas fuentes para generar impuestos o formas de ingresar, ¿no?, derechos, aprovechamientos, etc. También, por supuesto, disminución de exenciones. Normalmente las exenciones se crean para poder fomentar el crecimiento económico de algunas actividades o la expansión de ciertas actividades económicas. Sin embargo, no, el crear exenciones no debe de ser visto siempre a largo plazo o como para siempre, sino que obviamente, pues si es con el objetivo de lograr el crecimiento económico de ciertas actividades, pues entonces disminuir crear las exenciones por un tiempo, lograr que se dé este crecimiento y entonces ahora sí, pues eliminar esas exenciones para poder beneficiar otra actividad económica o otro grupo tributario. Tenemos también, por ejemplo, el suprimir tratos especiales. Constantemente tiene que estarse revisando
para ver si hay tratos especiales. Uno, si ya se cumplieron esos objetivos por los cuales se les dieron tratos especiales. También si hay sectores poblacionales o de empresas o de sociedades que requieren en este momento también algún trato especial para crear, por ejemplo, las exenciones o para suprimir ya, si es que ya se cumplió con el objetivo o la meta, ¿no? Suprimir esos tratos especiales. Y otro más es disminuir la evasión. Esta parte es muy importante, ¿no? Y justamente por lo que comentábamos con la curva de Laffer. Debe de existir un impuesto óptimo o una carga tributaria adecuada que nos ayude justamente a eliminar la evasión de impuestos y que toda la población, independientemente de las actividades a las que se dedica, pues esté contribuyendo justamente a la formación de sus ingresos públicos. Tenemos también, además de los objetivos fiscales, que son como los básicos, otros objetivos extrafiscales. Estos objetivos extrafiscales son numerosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos redistribuir el ingreso. Es decir, tener una mayor progresividad en los impuestos. Si ustedes se acuerdan, decíamos que los progresivos son los que incluyen esta equidad vertical, ¿no? A mayor nivel de ingreso, pues también van a pagar una mayor cantidad de impuestos. Gravar el consumo suntuario, ¿no? También con el objetivo de tener esta equidad vertical. Ajá, si hay un nivel donde se alcanza que ya se cubren las necesidades básicas y empieza a hacerse un consumo suntuario, bueno, quiere decir que estas personas tienen una capacidad de pago mayor y por lo tanto también podrían pagar un impuesto a bienes que son suntuarios. Otro de los objetivos extrafiscales es incrementar el nivel de empleo. Este, por supuesto, es muy importante, ¿no? Vamos a ver justamente la incidencia impositiva en materia de salarios y en materia de factor trabajo, que también justamente la creación de impuestos o la tasa de impuestos pues va a incidir justamente en mover los niveles de empleo que se quieren alcanzar. Un tercer objetivo extrafiscal sería el fortalecimiento del pacto federal, ¿no? Que justamente se refiere a esta coordinación fiscal. Si hay un ingreso suficiente para el gasto público, pues entonces para las necesidades locales también se puede alcanzar una mayor participación estatal o una mayor participación municipal o lograr como tal la descentralización de muchas actividades. Este asunto de la participación estatal y municipal seguramente lo estuvieron ustedes escuchando mucho a finales del año pasado y principios de cuando justamente se dijo, bueno, se van a eliminar ciertos impuestos, ¿no? El impuesto a la tenencia se va a eliminar y el impuesto a la tenencia es local, ¿no? Entonces, algunos estados dijeron, no, pues yo no la elimino, no puedo eliminarla. Otros dijeron, pues yo no tengo tenencia y si se elimina, pues entonces lo que hago es pedirle una mayor cantidad de dinero al Estado para cubrir lo que yo antes cobraba por tenencia. Entonces, pues justamente lo que se busca es que no solamente el gobierno federal sea el encargado de crear estos impuestos, sino los que ya se decidió que van a ser de participación estatal, pues que también contribuyan, porque era muy fácil para ellos decir, pues yo también desaparezco la tenencia local, igual que otros estados, pero pues como ya no voy a estar percibiendo ese ingreso, pues ahora se lo solicito al gobierno federal que me lo dé. Y eso pasó justamente con un estado, ya les tocará a ustedes investigar cuál es, que dijo, bueno, pues yo voy a desaparecer dentro de mis promesas de campaña, yo ofrezco que voy a desaparecer el impuesto a la tenencia. Cuando llegó a gobernar, efectivamente eliminó el impuesto a la tenencia, que le ayudaba a recaudar un total de 11 millones de pesos. Y entonces, al hacer su revisión de la necesidad de presupuesto, pues se dio cuenta que le hacían falta 11 millones de pesos y fue a solicitarlo, ¿no? En las reuniones que se hacen para la elaboración del presupuesto y dijo, necesito este dinero más, me hace falta para cubrir mis necesidades de gasto público. Entonces alguien le dijo, bueno, ¿y usted está cobrando tenencia? No, pues no.
y antes la cobraba, no, pues sí, en el Estado se cobraba. ¿Y por qué la desaparecieron? Pues fue una promesa de campaña. Bueno, ¿y cuánto obtenía de ingresos por eso? Pues 11 millones. Pues ahí está justamente lo que le falta. Entonces, pues justamente dentro de esos objetivos extrafiscales, es decir, que haya un reparto de responsabilidades en cuanto se va a generar como ingresos, ¿no? Para satisfacer esas necesidades del gasto público. Y lo mismo con los municipios, ¿no? Hay servicios públicos como la recolección de residuos, como el cobro de agua, que como tal son de participación municipal. Entonces, pues además de que haya responsabilidad federal, pues obviamente en estos casos específicos de ese tipo de servicios, pues el municipio tiene que encargarse de cobrarlos efectivamente, no que pase como ese pobre hombre que resulta que tenía que desde hacía 10 años no había pagado sus impuestos prediales, ¿no? A su municipio, a su estado, y pues de repente dijo, pues sí los debo, pero pues no tengo para pagarlos, ¿no? Y entonces pues hagan un acuerdo especial. Entonces digo, el municipio también dentro de esa responsabilidad tiene el revisar cuáles son los impuestos que debe de cobrar, cuáles son esas personas y empresas a las que tiene que cobrarles, tener su catastro y revisar si efectivamente se están cobrando y si no, pues hacer la gestión para el cobro de esos impuestos para que efectivamente constituyan una parte de los ingresos que tiene disponible para sus necesidades de gasto público y no solamente estar demandando a la federación los ingresos totales que necesita, ¿no? Y bueno, en cuanto a la descentralización, pues ya saben ustedes que, por ejemplo, hace algunos años, pues justamente se descentralizó los ingresos el gasto como tal que iba hacia educación. Entonces ahora, pues es parte de la responsabilidad del municipio y también de cada una de las escuelas el generar ingresos, si no necesariamente monetarios, sí en materiales, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de gasto de las escuelas. El cuarto objetivo extrafiscal pues sería la racionalización del consumo, ¿no? Es decir, ejercer un gasto público responsable donde efectivamente se compren los materiales, se haga pago de salarios de una forma racional, ¿no? Que se haga a través de licitaciones, que se haga a través de cotizaciones adecuadas para que ese consumo sea racional. Otro de los objetivos extrafiscales es la orientación del proceso de producción. Esto que decíamos, pues que por ejemplo se empiece a generar incentivos en ciertas actividades, si es que necesitamos, no sé, incrementar la producción de maíz, bueno, es una forma a través de los ingresos o de la carga tributaria que se ejerce a las actividades económicas, pues generar incentivos para permitirles crecer. O, por ejemplo, también dentro de esa orientación al proceso productivo o al proceso de transformación, ¿no? Industrializar ciertas actividades, permitir que haya una mayor adquisición de tecnología o de integración de tecnología dentro de los procesos de transformación. El sexto objetivo extrafiscal sería la reorientación del comercio exterior, ¿no? A través de los aranceles, de las exenciones, de las cuotas, pues eso también permite el orientar el comercio exterior para adquirir o importar los bienes que son necesarios para nuestros procesos productivos o de consumo, o para tratar de inhibirlos y fomentar más el comercio interno o la producción interna. Otro más sería la orientación al proceso de capitalización, ¿no? Que justamente será, bueno, cuál es el enfoque o el incentivo que se le va a dar a esa capitalización. Pues por un lado, por ejemplo, desgravar la inversión para que efectivamente haya un flujo suficiente hacia las actividades productivas y puedan adquirir esos financiamientos, ¿no? O adquirir socios financieros que les permitan incrementar o mejorar esos procesos productivos. Y los incentivos también, por supuesto, a la inversión, ¿no? Pues si se dedican a tal zona geográfica, van a tener ciertos incentivos, no van a pagar impuestos o
van a tener ciertos beneficios, o si se enfocan a ciertas actividades económicas. Ok, ¿cuáles son los retos de estos objetivos fiscales, particularmente para nuestro país, ¿no? Porque esos son como las tipologías que existen para todos. En particular para la nuestra, pues tenemos ciertos retos, ¿no? Uno que es la suficiencia en materia de tributación, es decir, recaudar más. Sabemos que nuestra estructura en cuanto a quienes tienen que cubrir esas necesidades de tributación, pues hay muchas empresas que se acogen a ciertos programas de créditos fiscales para disminuir la carga impositiva que van a realizar, o crean sus propias fundaciones para ellos mismos orientar el gasto público, y pues terminan depositando una carga fiscal muy baja. De esto pues tenemos a finales también de este año y principios del año documentos bien interesantes, ¿no? Ya ven que a principios de año por ahí se publicaron los créditos fiscales de grandes empresas que no habían pagado impuestos, e inclusive les hicieron revisión de hasta 10 años hacia atrás, ¿no? Y por eso es que de ahí empezaron a salir primero las empresas y después lo hicieron sobre las personas, ¿no? Y por ahí también lanzaron uno especial de personalidades, ¿no? O periodistas. Entonces, pues bueno, es evidente que uno de los retos de nuestro sistema tributario es recaudar más. Y más, por ejemplo, cuando se tiene una orientación del gasto público hacia el reparto monetario a través de programas sociales directos, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, estamos enfrentando una contingencia como ahorita. De ahí yo creo que es muy claro que se puede entender que pues no quieren mover para este año las fechas para el pago de impuestos de la Secretaría de Hacienda, ¿no? A través del SAT. Dijeron que no se van a mover, que igual para 31 de marzo, personas morales, y para 30 de abril, personas físicas. Y bueno, ahí yo creo que es evidente justamente porque se tiene que enfrentar ahorita esta contingencia, y yo creo que siempre y cuando nosotros veamos que esta contingencia se está tratando adecuadamente, yo creo que muchas empresas y muchas personas pues no tenemos problemas de pagar nuestros impuestos, ¿no? Seguramente ustedes ya han visto por ahí, y si no, búsquenlos. Hay muchos videos de algunos estados donde la gente de los servicios de salud, particularmente los que yo he visto son del IMSS, que dicen, no nos están capacitando y no nos están dando materiales, nos están dando cubrebocas que tienen una duración de 30 minutos para cubrir todo el turno. Entonces, ni siquiera nos están protegiendo a nosotros. Entonces, yo creo que en estos momentos sí es importante este reto, ¿no? Recaudar lo que se había planeado, es recaudar más, porque pues esa gente que está a la delantera en estas trincheras con esta contingencia, pues es la que más va a sufrir. Si no se logra, por lo menos para este año, este reto de recaudación. Otro de los retos, pues, es obviamente la distribución, ¿no? Recaudar equitativamente. Eso es algo que por muchos años tuvimos una gran problemática, ¿no? Ya lo habíamos comentado en clase, que como tal, la carga tributaria de impuestos sobre la renta, sobre todo recae, bueno, en cuanto a porcentaje, recae en los trabajadores, ¿no? Los trabajadores pagan 35% de impuestos, mientras que las empresas el año 2016 pagaban en promedio un total de 8% de impuestos, ¿no? Una vez que ya podían hacer estas deducciones por sus fundaciones, o deducciones de ley, ¿no? De servicios personales y bla, 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 y servicios materiales y materias primas e insumos. En total pagaban en promedio en México una tasa del 8%, y eso es bajísimo, ¿no? Entonces, ahí se ve la diferencia, mientras los trabajadores, las personas físicas, sí efectivamente tienen que pagar el 35%, en promedio era un 27%, también por este asunto de lo que pueden deducir, por ejemplo, las personas con actividades profesionales o las personas que ganan por honorarios. Pero los trabajadores directos, de nómina, de base, pagan su 35% de impuestos. Entonces, las personas pagan un 35% de impuestos.
mientras las empresas pagan el 8%, pues hay una gran inequidad en cuanto al pago de impuestos. Entonces, ese es otro de los grandes retos de nuestro sistema tributario. El tercero sería la eficiencia, ¿no? Recaudar sin distorsiones. Esta parte es importante porque recaudar impuestos como tal, y ahorita lo vamos a ver en las incidencias, pues influyen directamente en la actividad económica, ¿no? Inclusive la misma recaudación puede ser costosa. Si es demasiado costosa, pues entonces en realidad, ¿cuál es el objetivo de incrementar la base tributaria si va a ser demasiado costoso? Y eso es algo de los principales problemas a los cuales se ha enfrentado nuestro país, que no es que no puedan incrementar la base tributaria, es decir, las personas y empresas que tienen que pagar impuestos, sino que en realidad pues es una gran tarea, ¿no? Y es costoso. Se tiene que crear justamente mecanismos para que cualquier persona pueda pagar impuestos en la medida de sus ingresos, independientemente de si es asalariado o no, porque pues a los que es más fácil pagarles es a los asalariados vía nómina, ¿no? Después, bueno, a las empresas, porque forzosamente tienen que presentar declaraciones. Las personas que se encuentran en la economía informal, pues de dónde se obtiene una base de datos para saber cuánto están comprando, consumiendo, produciendo, para de una forma eficiente poderles cobrar impuestos. Y bueno, hay muchas opciones, eso sería interesante. Vamos a hacer bueno, yo creo que eso va a ser parte de las preguntas para su primer debate, así que vayan investigando y tomando nota. Justamente cuál sería la forma, ¿no?, de lograr incrementar esa base tributaria, lograr recaudar más de las personas que trabajan, aún con nuestros niveles de informalidad, y hacer una recaudación con una equidad vertical y horizontal, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que les comento a algunos colegas, que justamente ellos sí trabajan específicamente estos temas de fiscalidad, algo que les decía es que pues es complicado por los niveles de informalidad que tenemos en la economía, pero es posible, ¿no? Es decir, si una forma sería a través de los servicios de salud. Ahora que se hizo la reforma del régimen de pequeños contribuyentes a los de incorporación fiscal, una de las zanahorias que se les puso era que pues si ellos se cambiaban de régimen, no se incorporaban, los nuevos que se inscribieran, las empresas pequeñas, pues iban a tener acceso a los servicios de salud. Y fue uno como así como de la zanahoria que les pusieron para que efectivamente las personas se registraran ante el SAT y entonces pudieran tener acceso a estos servicios de salud, no como trabajadores, es decir, no a toda la seguridad social, no, ¿cómo se llama? No servicios de guardería, no servicios de maternidad, no servicios de vivienda, pero sí acceso por lo menos a servicios de salud, ¿no?, que pudieran asistir al ISSSTE o al Seguro Popular, que ahora pues ya no existe el Seguro Popular, pero podían ingresar a través de su registro ya en el pago de impuestos, ¿no? Entonces, ese fue una zanahoria que les pusieron que me pareció adecuada para una forma de incrementar la cobertura de salud. Pero, por ejemplo, podría tomarse por ahí, ¿no? Es decir, a través de los servicios de salud, todas las personas en algún momento necesitan servicios de salud, ¿no? Se les podría hacer el cobro o la requisición del pago de sus impuestos, ¿no? Usted a lo mejor no tiene un registro ante el SAT, a lo mejor no está registrado como trabajador formal, pero seguramente en algún momento va a requerir servicios de salud. Entonces, pueden acceder a los servicios de salud si están registrados en Hacienda, ya sea como trabajadores independientes, como trabajadores de vía nómina, y usted cubre con el pago de sus impuestos, ¿no? Y algo, por ejemplo, que se hiciera universal como en Estados Unidos, ¿no?, que cualquier persona tiene que pagar impuestos. Hay ciertas exenciones a los estudiantes, a personas discapacitadas, a personas que han ido a la guerra, les exentan de impuestos o que están, ¿no?, en el ejército o en la marina.
pero tienen ellos que hacer su declaración y presentar ahí las causas de sus exenciones. En el caso de México también podría hacerse algo así, ¿no? Es decir, usted tiene que registrarse a los sistemas de salud y tiene que demostrar que hizo sus pagos de impuestos para poder acceder a esos servicios de salud. Y además podemos tener también, por supuesto, exenciones, ¿no? También a los estudiantes se les puede exentar a personas con discapacidad. Y bueno, ahí sería ya de que un gabinete se sentara a analizar cuáles serían las exenciones. Pero yo creo que eso sería una muy buena vía, ¿no? Es decir, si efectivamente usted tiene que pagar impuestos, ¿no? Una tasa, a lo mejor se pueden establecer tasas según las edades o la edad productiva en la que se encuentran, pero eso se le va a regresar de alguna forma. ¿Cómo? Pues justamente a través de los programas sociales que se tienen, ¿no? Para las becas para los estudiantes, las becas para las madres solteras, las tarjetas de bienestar que se les dan a los ancianos, ¿no? Es decir, y que la gente sea muy consciente, o sea, para que usted reciba, tiene que aportar. Entonces, si para que la gente pueda registrarse en todos estos programas, pues tiene que demostrar que está registrado y que está pagando sus impuestos, se puede hacer. Inclusive a lo mejor se podría buscar un mecanismo para que, pues una vez que usted cobra su primera mensualidad de la tarjeta de bienestar, usted tiene 15 días para poder hacer su pago de impuestos. Y si no se hace el pago de impuestos, pues entonces ya no puede usted seguir cobrando sus beneficios, ¿no? Yo creo que sería una forma de que la gente, pues justamente relacionaría que como tal el pago de impuestos es una necesidad, ¿no? O sea, no es para el gobierno un ente por ahí abstracto que es corrupto, que no hace nada, que está representado por el diputado de la colonia o por el político que mueve a los ambulantes, ¿no? Sino que habría esta conciencia de que es necesario el pago de impuestos, porque a partir de ese pago de impuestos, pues yo también puedo obtener beneficios, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como una propuesta personal que obviamente tendría que desarrollarse, pero bueno, es algo que ya he comentado con algunos colegas y pues más bien lo que yo quisiera es que ustedes empezaran a idear formas de afrontar estos retos y ahora aparte pues le vamos a meter un ingrediente especial, una pimientita, que es además las necesidades crecientes cuando hay contingencias, ¿no? Así que vayan relacionándolo con lo que estamos viviendo. Seguramente ustedes ya han visto por ahí las proyecciones de crecimiento para México para este año, las necesidades de gasto, y si no, pues vayan investigándola porque pues eso va a ser algo que nos va a meter unas variables interesantes para nuestra evaluación que hagamos justamente sobre esta unidad 3, ¿vale? Bien, vamos a tener además, entonces ahora que analizar esta estructura impositiva, ¿no? Ya ahí mencionamos un poquito una tipología, pero además vamos a ver las clasificaciones específicas en materia de impuestos y después en materia de ingresos. Ok, en materia de impuestos vamos a tener, seguramente ustedes ya los conocen, impuestos directos, que son todos aquellos impuestos que van a gravar los ingresos de las personas o de las empresas, impuestos en particular, ¿no? Es el impuesto sobre la renta o las ganancias. Ajá. Y ese es el que todos ustedes conocen y en todos los países existe, es el ISER. Vamos a tener, bueno, y son directos porque se aplican directamente justamente a quienes producen, es decir, a los que son remunerados en el proceso de producción. Personas, empresas, ¿no? Es decir, vía factor trabajo, factor tierra o factor capital. Tenemos los impuestos indirectos, que estos graban como tal bienes y servicios, no es directamente sobre las personas o las empresas, sino que es sobre los servicios. Son impuestos que normalmente se aplican o se cobran a través de las ventas. Y ahí tenemos, por ejemplo, impuestos directos sobre ventas. En nuestro país no existe, pero en algunos países sí existe. El impuesto al valor agregado,
el IVA, ¿no? Como comúnmente lo conocemos, y estos se consideran impuestos indirectos, ¿no? Es al consumo de bienes y servicios. El IVA como tal se considera que es un impuesto poco distorsionante o el menos distorsionante de los indirectos, porque como tal grava la actividad productiva, pero si se aplica de una forma uniforme, todos los sectores productivos y todos los bienes reciben el mismo impacto, ¿no? Esa parte es importante, es por eso de la existencia del IVA, ¿no? Si bien, sí en algunos casos, sobre todo para bienes como alimentación, como servicios de salud, como libros, ¿qué otro? Transporte también, por ejemplo, puede ser un impuesto regresivo, ¿no? Porque obviamente afecta a las personas que menos ingresos tienen porque son impuestos directos sobre el consumo. De cierta forma, al aplicarse de una forma uniforme, pues todos los van a pagar, todos, ¿no? Impacta sobre toda la actividad económica. Ok, además vamos a tener que además de los impuestos, obviamente hay otros recursos tributarios. Como tal, los recursos tributarios los podemos definir como una fuente o la fuente de las finanzas públicas y son aquellos ingresos que provienen de las contribuciones. Es decir, forman parte de las contribuciones como tal y ahí vamos a encontrar impuestos, aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos por aprovechamientos, derechos administrativos, es decir, los recursos tributarios, ¿no? O los ingresos van a estar formados por todos estos tipos de formas. Derechos de explotación, derechos de producción. Como tal, los impuestos en particular son los que constituyen la principal fuente de ingresos del Estado en materia de ingresos. En nuestro país, en algún momento, los ingresos que constituían la principal fuente, bueno, todavía son los principales, ¿no? Son los ingresos por los precios del petróleo, por la venta de petróleo. Pero en algún momento llegaron a constituir hasta el 90% de los ingresos del Estado y eso ha ido disminuyendo. Actualmente son alrededor del 70%, todavía es alto, ¿no? Pero por eso es necesario que se mejoren estas bases tributarias. ¿Cuáles son las características? Bueno, va a tener características económicas, políticas, sociales, morales y jurídicas, cómo se obtienen esos ingresos y en particular los impuestos. Cuando hablamos de aspectos jurídicos, pues estamos hablando que deben de ser de aplicación y observancia general, es decir, debe de haber, o todos los ciudadanos deben de estar obligados, ¿no?, a esta tributación de forma general. Sí se pueden aplicar algunos tratamientos especiales, según la actividad económica, según las características de las personas, según la vulnerabilidad de las personas o de los grupos de interés, pero como tal, los impuestos deben de ser muy claros, ¿no? Deben de expresarse de una forma precisa para evitar confusiones y que la ley como tal nos dé ese marco de saber específicamente, por ejemplo, qué es un impuesto sobre la renta, quién lo tiene que pagar y cuáles son las tasas en que se deben de pagar. Los impuestos como tal siempre deben de tener una base legal, ¿no? Por eso es que para incrementar o modificar los impuestos o para crear un nuevo impuesto, primero tiene que pasar justamente por una aprobación ante el Congreso de la Unión, particularmente ante la Cámara de Diputados. Y obviamente, si se crea un nuevo impuesto, además de su base legal, debe de demostrarse que se van a destinar para satisfacer necesidades colectivas, no una necesidad específica. Esta parte es súper importante, porque, por ejemplo, en materia de medio ambiente, cuando hablamos de que se necesita crear un impuesto ambiental, en particular en nuestra Constitución no se puede crear un impuesto ambiental que nos asegure que lo recaudado por ese impuesto ambiental se va a ir directamente a medio ambiente.
¿no? No es así como una caja de entrada y salida directa. No, es una caja, y por eso le llaman la caja negra, donde se crea el impuesto. Eso como tal, pues se va obviamente a todos los ingresos que va a tener la federación, y de ahí se destina pues a todas las necesidades colectivas, ¿no? No puede ir directamente, de ahí decidirán qué parte va para la mejora medioambiental, pero no va a ser directo, no va a ser exactamente lo que se recauda, va a solucionar ese problema ambiental o esa necesidad ambiental, porque por este principio se destina a satisfacer necesidades colectivas. Ajá. Y además, pues quien decide estas necesidades colectivas, pues es la base legal que tiene. ¿Y cuál es esa base legal? Pues que primero la Cámara tiene que aceptar la creación de un nuevo impuesto, y después se tiene que distribuir según la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Ok. Entre las características morales, los impuestos no deben fomentar hábitos nocivos de la sociedad, ¿no? Por eso justamente no se pueden aplicar, porque muchas personas dicen, pues vamos como tal a permitir la producción de drogas, ¿no? O la comercialización o la transportación, y pues les cobramos un impuesto para que tengan que pagar mucho, ¿no? Como en el caso de los cigarros. Pues lo mismo en la justificación, pues se tiene que poner cuál es esa justificación de hacerlo, y pues simplemente no se puede decir, no, pues es que pues lo vamos a hacer porque necesitamos ingresar más impuestos al fondo para el gasto público, y sin importar si estamos fomentando hábitos nocivos, ¿no? Es decir, los impuestos en dado caso deben combatir esas malas conductas. Y por otra parte, pues obviamente los impuestos que se aplican deben de ser justos, ¿no? En un sentido social, según las condiciones del país. Esta parte también de las características morales, si ven ustedes, es lo que se usó como fundamento para la creación del impuesto sobre los productos procesados y los productos con altos niveles de azúcares, ¿no? Y los impuestos para disminuir la obesidad, es decir, tratar de combatir un hábito nocivo, con un sentido de justicia social. Otra de las características, por supuesto, pues es la justicia, ¿no? El principio de justicia debe imponerse ante cualquier otro, es decir, debe de haber una mínima intervención privada al momento de crearse el impuesto o de gestionarse, y no debe de afectar de ninguna forma las libertades individuales. Es decir, nos habla de que debe de tratar de minimizarse el lobbying de las empresas, ¿no? Obviamente, si es un impuesto que les perjudica, les incrementa sus precios, pues van a estar en contra, ¿no? Pero debe de tomarse bajo estos principios de justicia, no simplemente porque le afecta a un grupo, pues entonces se deja a un lado, ¿no? Y ahorita también está muy de moda, esta característica, justamente con lo del nuevo etiquetado, ¿no? Para los productos con altos niveles calóricos, que aparte ya ven que dijeron, justamente empezando la contingencia actual de salud, dijeron, oigan, no, pues vamos a esperarnos, no lo aprueben, vamos a esperarnos hasta que pase la contingencia, porque pues la gente se va a tener que alimentar y no va a poder salir de sus casas y bla, bla, bla. Que en realidad yo no entiendo mucho qué tiene que ver el etiquetado con la contingencia. De todos modos, si se van a etiquetar, pues la gente de todos modos tiene que saber qué es lo que está comiendo. Pero bueno, eso es como un ejemplito. Otra de las características es la eficiencia económica. Los impuestos no deben interferir con una eficiente distribución de los recursos. Es decir, deben de promover la distribución de los recursos en lugar de inhibirla o disminuirla. Y esta parte es súper importante para nosotros, porque si ven ustedes, justamente los economistas estamos antes, durante y después, cuando se habla de modificaciones legales en materia específica de creación de impuestos. Sí, obviamente los abogados son los que van a elaborar esas leyes para la creación de un nuevo impuesto y la van a integrar a la ley de ingresos, pero como tal, el acompañamiento de los economistas tiene que ser antes para analizar la realidad económica,
¿no? Es decir, economía positiva o economía descriptiva. Después tiene que ser paralela, demostrando que son impuestos eficientes, que son justos, que promueven una eficiente distribución de recursos, y también tiene que ser posterior, ¿no? Para evaluar esos impactos o esas incidencias de los nuevos impuestos creados. Bien, normalmente, y es un principio como tal, los impuestos en sí mismos son distorsionantes de la economía. Pero obviamente también pueden ser impuestos que se aplican para corregir comportamientos económicos. Por ejemplo, cuando se generan para corregir fallas de mercado. Bueno, pues que hay una empresa que es monopólica. Bueno, a lo mejor se puede crear un impuesto de tal forma que inhiba justamente el monopolio y les ayude a otras empresas a entrar a ese mercado. Bien. Otro de los principios es que debe de existir simplicidad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Como tal, el sistema impositivo pues va a generar costos en su administración, es decir, para cobrarlos, ¿no? Por lo tanto, pues deben de reducirse los costos para lograr cobrarlos en la medida de lo posible. Por ejemplo, esto que han hecho de emitir la información de las empresas que no pagan, justamente se ha hecho porque es más fácil exhibirlas, ¿no? Que hacerles a todas esas empresas que no han pagado en varios años o que están deduciendo demasiado de forma pues no correcta, que hacerles una auditoría, ¿no? Porque aparte no sería una auditoría, porque las auditorías además son señaladas por año. Yo te hago una auditoría del año 2017, pero si quiero analizar los 10 años que no has estado pagando, tengo que mandar 10 auditorías, una por año. Y entonces tengo que asignar personal para cada una de esas auditorías o la misma persona en un periodo más largo para que haga la revisión de toda la documentación, de tus facturas, de tus notas de venta, de las compras, para corroborar si efectivamente se pagó o no. Eso es muy costoso. Entonces, por eso es que es mucho más sencillo emitir un listado de empresas con créditos fiscales o de personas con créditos fiscales, porque es menos costoso. Entonces, para lograr que esas personas morosas en materia fiscal vayan y paguen sus impuestos, pues es mucho menos costoso el hacer esto de los listados. Pero bueno, este es un principio que se debe de tener, ¿no? Debe de haber una simplicidad administrativa también para que las personas, obviamente, pues decidan pagar sus impuestos, ¿no? Una de las características muy comunes en las medianas, pequeñas y microempresas es que si el pago de impuestos es muy complicado, ¿no? Simplemente no lo hacen, ¿no? Y no lo hacen, pues no, pues es que es muy difícil, tengo que pagar un contador, el contador me cobra mucho, no conozco contadores, yo ni sé dónde está el SAT, no sé cuál es la ley que rige mi actividad económica, no sé cuál es el mejor régimen fiscal en el que me puedo inscribir, entonces mejor no lo hago, ¿no? Si es demasiado complejo. Eso es algo de los problemitas, por ejemplo, que se tuvieron ahora que se instauraron las facturas digitales, ¿no? Pues de entrada, pues las personas tienen que tener una computadora e internet para poder facturar electrónicamente. Y aún una cantidad de empresas medianas, pequeñas y micro, pues no tienen o no están integradas digitalmente y tecnológicamente como para poder llevar a cabo efectivamente esa facturación digital. Entonces, ¿cuál es el costo de llevar esa información a las empresas, de instruirlas, de crear una oficina donde pueden acercarse para saber cómo lo hacen? Pues tiene que ser, esos costos tienen que ser menores a lo que van a cobrar de impuestos. Ok, debe de existir flexibilidad. A ver, déjenme ver cómo se está viendo. Voy a quitar esta barra de abajo. ¿Okay? Es decir, la economía es dinámica, ¿no? Se mueve muy rápidamente. Por lo tanto, el sistema impositivo debe de estarse adecuando, adaptando a esos cambios.
Si hay una caída general de los ingresos, entonces pues, los impuestos deben de ser menores para promover la actividad económica, y si se está en un periodo donde hay un incremento del ingreso, pues entonces también deben de ser suficientemente flexibles para que los ingresos puedan incrementarse. Esto es algo también que nos falta mucho en la gente que se encarga justamente de hacer estas adaptaciones impositivas, porque, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay una caída de ingresos. Entonces, ¿de qué forma también se trata de promover económicamente, pues, el paro que tienen muchas empresas y muchas personas, ¿no? De tal forma que les afecte en menor medida a los pocos o nulos ingresos que tienen. Y cuando estamos en años de bonanza, pues también cómo se incrementan esos impuestos para que la gente pague más, y si está obteniendo muchos mayores ingresos, pues tampoco lo va a sentir muy mal, ¿no? Lo mismo, retomamos este concepto de la curva de Laffer, ¿no? Hay que buscar ese punto de la curva de Laffer, y ese punto no es fijo, depende también del entorno económico y de cómo la economía se va moviendo, ¿no? Si sabemos que hay ciclos económicos, pues entonces esa curva de Laffer también se va adecuando según esos ciclos económicos, y eso es algo que le falta mucho a nuestro sistema impositivo, ¿no? Prácticamente tiene nula flexibilidad. Otro principio, otra característica, la estabilización. El sistema impositivo como tal, pues su objetivo es fomentar una estabilidad en la economía, ¿no? Sabemos que hay ciclos económicos, pues por ello es que debe ser flexible, porque justamente debe de actuar como un estabilizador, debe de amortiguar cuando estamos en fluctuaciones económicas negativas, cuando estamos en decrecimiento, cuando estamos en crisis, y por supuesto debe de permitir una mayor libertad para que pueda reactivarse la actividad económica. Otra de las características es que, pues, todo sistema tributario debe de ser equitativo, ¿no? Ya mencionamos este asunto de la equidad horizontal y vertical. Efectivamente, la equidad se refiere a cómo los recursos de la sociedad van a ser distribuidos entre los individuos que la conforman, ¿no? Entonces, ¿para qué se cobran impuestos? Pues para uno de los objetivos como tal del Estado, ¿no? Es decir, si ven, este objetivo se repite en los niveles de Estado que ustedes quieran. Es decir, es un objetivo como tal del gobierno, del Estado en sí mismo, es un objetivo en materia de presupuesto público, es un objetivo específicamente en materia de política fiscal, es un objetivo específicamente en materia de tributación. Este se va a repetir a todo lo largo de la cadena de las finanzas públicas. Bien, ahora sí, entonces vamos. Y bueno, lo repetimos porque ya lo mencionamos hace ratito, pero es para que les quede muy claro. Ingresos tributarios van a ser aquellos ingresos que se obtienen por vía de la recaudación impositiva, ¿no? No tienen una contraprestación, son establecidos con características de coerción e imposición, es decir, es obligatorio pagarlos, independientemente de que se le regrese o no se le regrese a esa persona algún servicio específico, tiene como tal que pagarse. Los ingresos no tributarios, son aquellos que el gobierno federal obtiene como una contraprestación, y ahí vamos a tener, por ejemplo, los derechos. Como tal, pues están obteniendo derechos para usar bienes, para explotación, para extracción, para usufructo. Esos derechos como tal tienen una contraprestación, se hace un pago por esos derechos y se obtiene el uso, explotación o usufructo de algún bien de dominio público privado. Están también entre los no tributarios los productos. En esos productos pues están, ¿cuáles podríamos dar como ejemplos? Bueno, acá me faltó, en los derechos también tenemos, por ejemplo, derechos administrativos, ¿no? Que es el tener un acta de nacimiento, el tener una licencia de manejo, se hace un pago de derechos, ¿y qué me dan? Pues me dan mi licencia para manejar, me dan mi acta de nacimiento, ¿no?
Entonces, no solamente es por el uso de bienes, sino también por, como tal, generar derechos de actuación. Entre los productos, pues tenemos, por ejemplo, los impuestos que tiene Pemex, ¿no? Impuestos a la producción o los aprovechamientos, ¿no? Pues esos aprovechamientos por lo que se extrae de petróleo, pues se tiene que pagar un porcentaje. Está también, por ejemplo, la aplicación de multas, recargos, u otros ingresos que se señalan en la Ley de Ingresos de la Federación. Estas multas, recargos, se les llama aprovechamientos, es decir, normalmente son por una actuación inadecuada, ¿no? Una multa por estacionarse mal, un recargo, no se hizo el pago de impuestos, entonces pues tiene que pagarse un recargo, es decir, un castigo punitivo porque no pagaste tus impuestos, más una actualización de lo que tenías que pagar, ¿no? Por el tiempo que dejaste de pagar. Y a ese conjunto de multas y recargos pues se les llama los aprovechamientos. Ok, aquí va a estar un poquito más clara esta clasificación, ¿no? Vamos a ver ahorita solamente este lado y para la siguiente unidad pues ya nos vamos para esto. En la Ley de Ingresos de la Federación, lo que ustedes ya saben que es la ley que clasifica, regula, denomina, describe, define cuáles son esos ingresos, vamos a tener que los ingresos totales de la Federación están organizados según estos 4 tipos de ingresos. Estos ingresos pues, van a ser nuestras fuentes de recursos para las finanzas públicas, en particular para poder cubrir ese gasto público. Y tenemos, vamos a irnos de abajo hacia arriba, en materia de gobierno federal vamos a tener los impuestos, ¿no? ICR, IVA, los derechos, ¿no? Derechos por explotación, los derechos por documentos administrativos, ¿no? Pasaporte, cédulas profesionales, bla, bla, bla. Productos, ¿no? Lo que decíamos, que pueden ser productos como esto del petróleo, es decir, por generación de las mismas instituciones, normalmente va a ser por lo que generan las paraestatales, pero también, por ejemplo, un producto puede ser que hay una institución que genera una revista, un catálogo, no sé, como el catálogo del CIAN, ¿no? Por parte de INEGI, una revista, por ejemplo, el Semarnat, y como tal tienen un precio de venta al público. Las bases de licitación, por ejemplo, ¿no? Son productos que se generan y la gente los paga porque va a hacer uso de ellos por alguna cuestión. Y entonces, como tal, eso se registra como un ingreso de esa institución en particular por productos, ¿no? Las cartografías que vende INEGI, por ejemplo, la venta de servicios de creación de bases de datos específicos, por ejemplo, los que tomaron con nosotros proyectos, vimos un sistema que se llama la OBIE, la oficina, ¿qué es? La OBIE, oficina de información económica. Déjenme rápidamente lo googleo porque se me fue ahorita. OBIE. Oficina virtual de información económica, ¿no? Por ejemplo, INEGI le trabajó a la Ciudad de México esa oficina virtual de información económica. La fuente de datos, pues, es justamente lo que INEGI registra a partir de censos económicos, de sus sistemas de información geográfica, y entonces le vendió este producto a la Ciudad de México para que la Ciudad de México le ofrezca a las personas que quieren crear una empresa una fuente de información muy sencilla donde puede cruzar datos de la localidad, de qué población hay en esa localidad, cuántos establecimientos que producen lo mismo hay, cuál es la infraestructura de ese lugar. Es decir, todo eso es un servicio que INEGI generó y se lo vendió a la Ciudad de México. La Ciudad de México le pagó por eso. Y como tal, aunque INEGI no se dedica su función principal no es vender servicios, sí es una forma como ellos generan productos por los cuales obtienen un ingreso. Entonces, ese es otro ejemplo de productos. Aprovechamientos.
pues lo mismo, ¿no? Que decíamos hace rato, por el usufructo, uso de algún bien, ajá. Las multas, los recargos, bla, 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 que genera, algún estado o la federación en sí mismo. Vamos a tener además también las entidades de control presupuestario directo, que eso ya los habíamos visto, ¿se acuerdan? En la clasificación. Y estas entidades de control presupuestario directo, pues también generan productos. Ajá. ¿Se acuerdan cuáles eran esas entidades de control presupuestario? Es decir, las que dependen de otra institución, por ejemplo, de una secretaría o de la Consejería Jurídica o de la PGJ. Tenemos además también otro tipo de ingresos. Cuando lo que se ingresa por esto, gobierno federal, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y por las entidades de control presupuestario, no es suficiente para cubrir las necesidades de gasto, pues entonces normalmente van a incurrir en el endeudamiento. Y además tenemos los diferimientos de pago, las famosas ADEFAS, ¿no? Que son seguramente cobros que se generaron en periodos anteriores o en este año, pero como tal, pues se van a diferir a años posteriores y entonces obviamente esos diferimientos en el año corriente va a corresponder solamente a una parte de lo que tenía que ingresar, otra parte va a corresponder al año siguiente y otra parte al siguiente año en la medida del periodo que se permitió que se difirieran esos pagos. Ese es un tipo de clasificación de ingresos. Vamos a ver otra. Bueno, otras. Si ven ustedes, aquí tenemos que otras de las clasificaciones van a ser según la captación y según las funciones públicas. Vamos a tener entonces ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son captados periódicamente, no se puede decir de una forma normal, y están vinculados con las funciones del Estado. Ahí como ejemplos tenemos los mismos que teníamos como federales, que son impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones y productos. Y vamos a tener además los ingresos extraordinarios. Estos se obtienen de una sola vez, son esporádicos, no están relacionadas directamente con las funciones del Estado y puede ser por enajenación de bienes o empréstitos. Se obtiene un ingreso porque se obtuvo un préstamo del Banco Mundial para Metrobús. O por ejemplo, se venden, ¿qué será? Pues las computadoras como fierro viejo y entonces se obtiene un ingreso para esa institución. O bueno, aquí es muy típico, ¿no? Ingresos extraordinarios por la enajenación de los barriles de petróleo, ¿no? Se clasificaron, se midieron a un precio y entonces se vende en el mercado ese año a precios más altos y entonces se obtienen ingresos extraordinarios. ¿Okay? Otra clasificación es según el grado de obligatoriedad y ahí vamos a ver si están vinculados a prestaciones de bienes y servicios públicos. Entonces tenemos esta clasificación que ya vimos, tributarios y no tributarios. Tributarios, acuérdense que eran coercitivos, ¿no? Son obligatorios, que ahí están todos los impuestos y los no tributarios, que depende de las facultades que tiene las instituciones, ajá, y ahí sí hay una contraprestación. Son todos estos derechos, aprovechamientos, contribuciones y productos. Según su naturaleza económica, vamos a tener que tenemos ingresos corrientes y de capital. Los corrientes se obtienen a través de las contribuciones fiscales por la operación de las empresas paraestatales. Y ahí otra vez, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones y productos. Ingresos de capital son derivados de operaciones que afectan la situación patrimonial del Estado. Por ejemplo, esto que decíamos de enajenación de activos físicos o financieros, ¿no? Vendemos más CETES, pues se obtienen mayores ingresos. También por rendimientos, es decir, intereses cobrados, rendimientos de bonos o de algún tipo de objetos financieros, por préstamos o financiamientos, puede ser exteriores o interiores, y por transferencias también financieras que se obtienen. En transferencias financieras, pues ahí están los
Plan Mérida y no sé qué otros. Según la entidad pública que los recauda, pues vamos a tener ingresos del gobierno central y del sector paraestatal. Del gobierno central, pues obviamente son los que se obtienen por la administración central y ahí vamos a tener impuestos, derechos y aprovechamientos, y los que vienen del sector paraestatal, es decir, de empresas o de los organismos que pueden generar sus propios ingresos, pues tenemos contribuciones y productos. Según el sector de actividad que los genera, pues van a ser por un sector en específico. Normalmente ahí vamos a estar hablando de los que provienen del aprovechamiento del petróleo, específicamente el caso para México, y ahí vamos a estar hablando de impuestos, derechos, aprovechamientos de Pemex, que Pemex paga todo esto, ¿no? Ya los que tomaron con nosotros análisis e interpretación de estados financieros y cuenta general, por ahí hicimos el análisis, ¿no? De qué pagaba Pemex después de los gastos de venta, gastos de operación y gastos de administración, ¿no? Para calcular su resultado neto del ejercicio, y veíamos que Pemex sobre todo paga impuestos, derechos y aprovechamientos. Lo que más paga Pemex son los derechos, ¿no? Esta parte de los derechos por explotación del petróleo que paga Pemex es altísimo, ¿no? Además de un ICR, que también es alto, ¿no? Pero bueno, son como tal los mayores ingresos que se pueden generar de un sector específico. Del resto de los sectores, pues son todos los sectores económicos que no sean específico, que no sean los de Pemex. Por lo tanto, en la cuenta pública, ¿no? y las cuentas del sector público de INEFI, nosotros vamos a encontrar esta división así de específica, ¿no? Que son los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros, por la importancia que tiene justamente esta actividad económica para México. Ok, además tenemos también que hay un sistema de clasificación de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en materia de impuestos, contribuciones a la seguridad social e ingresos no tributarios. Se van a dividir en gobierno federal, donde esos a su vez se dividen en tributarios y no tributarios, y además en entidades públicas financieras, no financieras o del sector paraestatal, y también ahí hay un renglón especial para Pemex. Por tipo económico, vamos a encontrar esta clasificación que ya mencionamos, que es corriente y de capital. Esta clasificación además va a tener sus categorías, ¿no? En materia de gasto corriente vamos a tener ahí sueldos y salarios, materiales y suministros, servicios generales y transferencias e inversión. Transferencias, y en materia de capital vamos a tener transferencias e inversión física. Otra clasificación es según financiamiento interno o externo, y se va a subdividir en financiamiento para Banco Central, financiamiento para el sector privado, financiamiento para bancos y financiamiento para otras instituciones financieras. Ok. Según yo, ya llevo hasta aquí 1 hora. Vamos a dejarla aquí y entonces este tema de traslación